Hola, soy María Gabriela Farías, madre de Alberto Ezequiel Aranda, hijo. Quiero decirle que todo lo que ha hecho el Estado y la Iglesia con esta familia es un horror, un horror. Yo voté al presidente Mauricio Macri junto con mi hijo Alberto Ezequiel Aranda, que fuimos los que lo votamos, que decidimos, madre e hijo, votarlo a Macri. Él cuando andaba en las campañas decía, se va a respetar al que piensa distinto. Miren lo que hace un político en campaña. Le vende fantasía a las personas. Le promete cosas que después cuando llega a lo alto a conseguir que lo voten y a ser presidente, ahí se olvida de todo lo que prometió en campaña. Lo mismo pasó en tiempo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Yo voté a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner porque ellos venían con que iban a sacar adelante el país y todo lo que vendían. Entonces, uno hay que preguntarse, han pasado tantos políticos prometiendo cosas al pueblo argentino durante años. El único que hizo bien las cosas fue Carlos Saúl Menem, porque dio libertad religiosa. Pero para la Iglesia Católica y los demás políticos, Carlos Saúl Menem era algo malo. Fue el único político que dio libertad religiosa en el pueblo argentino. Carlos Saúl Menem, el querido y muy querido por nosotros. Carlos Saúl Menem fue el único que dio libertad religiosa. Por eso después le empezaron a escrachar, a inventar cosas graves contra su persona. Menem es musulmán, por eso dio libertad religiosa. El único que hizo las cosas bien. Ahora no sé por qué no la pudo sacar del artículo número 2 a la Iglesia. Me encantaría que algún día el doctor Carlos Saúl Menem, a través de su hija Zulemita o de alguien, nos haga llegar por qué no la pudo sacar del artículo número 2. Pero él dio libertad religiosa. Y gracias a ese artículo de libertad religiosa, hoy yo y mi hijo nos estamos agarrando de ese artículo para defendernos de un monstruo como es el Imperio Católico. Y yo me pregunto al pueblo argentino, ¿cómo han sostenido un monstruo como es el Imperio Católico? Nazi. Es nazi. Ese imperio católico es nazi. Ese imperio católico romano es nazi. Porque a través de una persona que está dentro de la iglesia, viola los derechos de otra persona que está fuera de la iglesia. Y eso pasó en el pasado mío, cuando yo andaba en comparsas, cuando yo era una jovencita.
ignorante, estúpida, en manos de mis padres. Yo estaba afuera con ideas de tener amistades, novio, no sabía lo que era ese monstruo. Y ahí estaba mi madre adentro. Y mi madre siempre proyectaba esto, quitarme algo de afuera para siempre mandarme a ese monstruo. Limitarme a algo para que yo caiga en ese monstruo. Y lo mismo hizo mi esposo Cristóbal con su propio hijo. Él con sus amistades que lo servían toda la vida le fue quitando los estudios, la escuela, el trabajo, todo. Porque a mí la Iglesia Católica jamás me sirvió. Pero más allá de mi padre, el Estado que está mal. Así es. Así es. Pero a veces, más allá del Estado y la Iglesia, algunas personas que están con la Iglesia cometen mal accionar. Y los que están dentro de la Iglesia deberían comerciar con los que están dentro de la Iglesia, no con las vidas de los que están afuera de la Iglesia. Eso yo reprocho. Se cometieron irregularidades en el pasado y en el presente, y la Iglesia no es capaz de decir que se cometieron irregularidades dentro de su Iglesia. Como se lo dije a Negrita Benedetti. Yo no tengo que pagar por las malas irregularidades de una iglesia que hizo irregularidades en el pasado. Yo, María Gabriela Farías, yo no tengo que pagar nada. No le debo nada a la iglesia. Más allá que hoy saltó que el Estado y la iglesia tienen que ver con la aduana. Pero ese trabajo a mí no me lo dieron. Se lo dieron a mi esposo Cristóbal. Y mi esposo Cristóbal jamás se sentó en la mesa a decirme: María Gabriela, ese trabajo que yo conseguí de aduana es gracias al Estado y a la iglesia. Jamás me lo dijo mi esposo Cristóbal, que está allá afuera. Hoy el Estado y la Iglesia lo sacaron de mi casa a mi esposo, a ese esposo que nunca me dijo la verdad, a ese esposo que nunca se manejó con la verdad. La Iglesia y el Estado prefiere castigar a los inocentes, no a los culpables de los culpables. Pero tampoco, si vamos a ver lo que hicieron de irregularidades también los familiares, fue por culpa de un Estado y una Iglesia. Y fue más culpa del Estado, que hace una iglesia, una religión, en un artículo de nuestra Constitución Nacional, priorizada por un Estado violando los derechos de los civiles argentinos, porque no todos los ciudadanos civiles argentinos no son todos no son católicos. Hay mormones, evangélicos, testigos de Jehová, musulmanes, judíos como nosotros, hindúes, senegales, de todo, porque esto es un país de inmigrantes. ¿Por qué permitieron semejante asesinato en la Constitución Nacional Argentina? Porque para mí es un asesinato.
una religión romana, europea, violando los derechos de las personas, limitando a las personas si vos no las servís. Te mandan a enfermar a través de un médico, a ponerte las peores cosas a través de un médico, o a quererte encerrar con la justicia en un loquero, porque si vos no pensás como ellos o no los querés servir, ellos te juegan el juego sucio de hacerte cualquier cosa con familiares que están ahí adentro. Una violación total de derechos humanos que ha hecho toda la vida el Estado argentino con esa religión que la han priorizado en el artículo número 2 de la Constitución Nacional Argentina. Y hoy, en vez de separarse Estado e Iglesia, terminaron separándome a mí de mi esposo Cristóbal, ese que nunca vino con la verdad a mí, ni a su hijo. Más allá de las malas acciones de mi esposo Cristóbal, acá los mayores culpables son el Estado y la Iglesia. Porque el Estado no quiere sacar a esa Iglesia europea, nazi, violadora de derechos humanos. Y esa Iglesia que no tiene la humildad, porque no estamos en época de Inquisición, para que sigan estando en el artículo número 2. No estamos en la época de los militares, para que estén en el artículo número 2. Si hay democracia, que sea una verdadera democracia, pero sáquenla del artículo número 2 para decir, estamos en democracia. Ya no está la Iglesia Católica en el artículo número 2. Pero mientras esté en el artículo número 2, no me hablen de democracia. Háblenme de dictadura. Porque mientras esté la Iglesia Católica dentro de la Constitución Nacional Argentina, seguimos con la dictadura del pasado. Miren todo el caos que hizo Macri con mi familia, con esta casa, lo que hizo hacer que mi esposo hiciera lo que hiciera. Y no solamente Macri, acá está Piaggio, y allá en Paraná está Bordé. Toda la estupidez que le hicieron hacer a mi esposo, contra la vida de Alberto Ezequiel Aranda y contra la vida mía, María Gabriela Faría Madre. En 2009, por voluntad propia, madre e hijo, abandonamos la Iglesia Católica. En 2012, por voluntad propia, abandonamos toda religión cristiana. El cristianismo lo abandonamos en el año 2012. En 2009, por voluntad propia, abandonamos la Iglesia Católica. Son muchos años. Y en 2015, porque no encontrábamos, 2012 hasta 2015, no encontrábamos un abogado que nos ayudara a que nos hiciera la apostasía con la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica, por lo legal, nos diera la apostasía. Porque hay muchos abogados que le tienen miedo a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de los políticos, ejerce un poder mafioso que hoy hasta los abogados no te defienden como te tienen que defender, por miedo de ser castigado por algún político mafioso que está sirviendo a la Iglesia Católica. Está de ustedes, pueblo argentino,